Only a Prime can defeat me. And now, only one remains. Optimus. Who would you be without me, Prime? Time to find out. That's Optimus Prime. Recognize one of your knights. Today you stand with us, or you stand against me. We're giving you freedom! Yes! You'll never stop anyone! I'll take you all on! Piece of tin! Did you forget who I am? I am Optimus Prime! Ocultos bajo sus miradas, protegiéndolos, porque la libertad es el derecho de todos los seres inteligentes. En los albores de Cybertron, una gran civilización de Cybertronianos prosperaba bajo el liderazgo de los legendarios Prime. Sin embargo, un desafortunado giro del destino llevó al noble Megatronus a ser corrompido, convirtiéndose en el temido Fallen. La guerra estalló cuando el Fallen sembró el caos, llevando a incontables muertes y destrucción. En medio del conflicto, Optimus Prime, el último de los Prime, permaneció oculto, observando el sufrimiento de su mundo natal. Fue entonces cuando Sentinel Prime, un venerable líder, encontró a Optimus y lo protegió como su pupilo. Bajo la tutela de Sentinel, Optimus aprendió sobre el legado de los Prime, pero esto Megatron, una vez oído de que Optimus sería Prime, le iría corrompiendo a ser el tirano que todos conocemos. Un día, la división de excavación de Transformers descubrieron un antiguo sarcófago. En su interior estaba sellado el malvado Fallen, quien había manipulado a Megatron desde las sombras. El que alguna vez defendió Cybertron fue corrompido por saber de que Optimus sería el siguiente Prime. Megatron cayó bajo el control del sarcófago, manipulado por el mismo Fallen, quien le prometió el dominio de Cybertron si seguía sus órdenes. La influencia de Fallen convirtió a Megatron en un peón del caos, atrayendo a más seguidores a su causa de Decepticons. La guerra se intensificó, y Optimus se encontró cuestionando qué había llevado a su hermano por el camino de la destrucción, siendo él quien fue que manejó los hilos de un inicio para que el planeta Cybertron muriera eventualmente, donde uno de los causantes que movían los hilos a través de las sombras era el mismo Fallen que manipuló a uno de sus peones a futuro para acabar con la vida en el planeta de los Transformers. En la batalla final, los Autobots, liderados por Sentinel Prime, lanzaron un arriesgado ataque para tener control de la Chispa Suprema. Mientras tanto, Optimus se enfrentó a Megatron en un épico duelo. Y la nave de Sentinel se elevó con la esperanza de Cybertron de tener un arma para acabar con la guerra. Durante los últimos días del año, una nave de Autobots escapó de la batalla. Transportaba una carga secreta que hubiera podido cambiar el destino de la humanidad. Era una misión desesperada. Nuestra última esperanza. Fue emboscada por los Decepticons. La derrota parecía inevitable, siendo una derrota segura considerando que Sentinel murió en esa batalla supuestamente donde tomaría lugar Optimus del líder Autobot en contra de las filas de Decepticon comandados por Megatron. Ante el fracaso de Sentinel, los Autobots confiaron a Von Volvi la misión de transportar la Chispa Suprema a una ciudad segura llamada Tiger Pax. Porque la última esperanza de victoria se había desvanecido en el vacío infinito de las estrellas, y el destino de Cybertron estaba quedando marcado hacia su inevitable muerte, robando el Allspark, apagando al planeta y la estrella que alimentaba a esta, empezando el último momento que definiría el final de la guerra. Pero los Decepticons no se detendrían ante nada para encontrarla. Megatron y sus soldados dieron caza a la Chispa Suprema, desencadenando una persecución desesperada donde encontraría a un equipo de Autobots torturándolos. Lo demás es una historia que todos conocen debido a que los demás eventos narrados en posteriores cómics son precuelas a las películas que se contó de manera resumida en esta parte, y las películas es algo de conocimiento general, así que no veo el por qué alargar este tema de algún modo.
Algo a mencionar es que las últimas películas más recientes son partes de la continuidad de Michael Bay situados en el pasado. En los eventos de la Gran Guerra, Optimus somete a Starscream con suma facilidad, haciéndole volar la ciudad por toda la cara. Donde paneles después se muestra que de eso salió en un estado donde fue levemente dañado por ese ataque. Luego de la primera película, en el reinado de Starscream, peleó contra Dreadwing donde destruirían toda la ciudad de efecto colateral, saliendo ilesos de esta destrucción masiva de una gran altura. Y Scream procedió a acabar con su existencia, burlándose en toda la cara de lo insignificante que fue esa destructividad. Mostrando que esta escala manejada es prácticamente basura ante los Decepticons más fuertes de su talla. Que puede ser cuantificable a un nivel de destructividad de talla isla. Pero para dejar más claro esto, los Decepticons en los números precuela de la primera entrega nos presentan que se trasladaron de la luna hacia la Tierra mediante su vuelo en caída durante un periodo corto de segundos en conteo de los paneles, dando un valor de nivel isla aplicando el estándar de energía cinética. Siendo consistente estos niveles. Pasando a mayores demostraciones de poder, combatió a Megatron en la guerra, quien puede atravesar agujeros negros con suma facilidad, que se pueden considerar de escala sistema solar, añadido de la información reciente. Donde se refuerza esta idea de buena forma. Y en el despertar de las bestias, puede combatir a Scourge quien es superior a todo el team de los Autobot quien para dar un ejemplo, Mirage amenaza de eliminar de un tiro la llave Transwarp que posee un poder más elevado que una supernova masiva explicado por Optimus Primal, soportando una pelea a puño limpio contra el Terrorcon combinado de disparos para que uno de los dos caiga y eliminándolo de una vez al final de esta entrega. En su arranque de ira masivo acabando con la amenaza y bajarse de un ataque la llave Transwarp. Puedo darte todo lo que tú quieras. ¡Quiero que mueras! El líder Autobot enfrenta a los Cons, que manejan un nivel similar de Blackout quien al inicio de la primera entrega puede bajarse sectores del ejército vaporizando estos de ataques casuales, siendo una demostración normal de los soldados Cons. Posteriormente de esto, enfrentaría a Bones Cruiser quien fue saco de boxeo para él siendo una pérdida de tiempo que pagaría más adelante donde mínimamente ellos manejan una escala similar dado a lo mostrado sumado a que estos ya poseen un nivel variando de escala de isla a mayores en valores mínimos. Para dejar más claro este asunto, los guerreros Decepticon más débiles ostentan hazañas similares a las mostradas. Donde el ejército registró la velocidad de caída de los soldados enemigos a una velocidad de 54.000 km/h hacia el planeta. Pero se tiene que tomar en cuenta que los registros del guión de la segunda entrega se nos declara a los soldados con un peso de alrededor de 50 toneladas. Y agregando un cálculo sencillo es escalable este valor. Mostrando un nivel de pueblo pequeño, siendo escalable estos valores en general al líder Autobot y a sus soldados más débiles. Y el nivel más alto de la primera entrega es el enfrentamiento de los líderes de ambas facciones en un duelo extremo por ver quién dominará al otro y esto cómo repercutirá en el destino de ambos equipos. Acabando con el fin de Megatron, siendo enviado al mar donde las cabezas del ejército aseguraron que para mantener el orden se le detonaría armas nucleares para asegurar la muerte del líder de la facción enemiga. Concluyendo la primera entrega de manera exitosa. Se demuestra en el juego que es una precuela de la tercera entrega, donde Shockwave domina a Optimus en fuerza bruta al punto que este necesitaba de armas para enfrentarlo y usar puntos débiles de él para poder dejarlo herido. Esto es bastante importante tomando los datos de que él cayó de la atmósfera hacia la Tierra en caída, donde fue el originario del evento de la congelada de Tunguska sencillamente. Donde se ha calculado un número de 30 megatones de potencia en múltiples medios concordando con la fecha. Si olvidar de que Optimus puede someter en la segunda entrega a los 3 Decepticon más poderosos, incluyendo al líder de estos en un enfrentamiento parejo donde aunque terminaría perdiendo, él era más poderoso que los 3 en conjunto. Pero para no dejar a medias las situaciones, mencionaré que esta versión de Megatron de la segunda entrega es superior a la anterior y con alta superioridad, siendo un nivel más elevado fue lo relevante de este acto en la segunda entrega, es el mismo momento donde Megatron revive gracias al poder del fragmento de la chispa suprema, siendo ahora parte de él este poder. Y para mi punto, aunque no sea una hazaña como tal, es una de las mejores demostraciones de poder de la saga posibles, gracias a los eventos posteriores a esta en Nefarious.
La iniciación que propuso el odio a los Transformers había creado una imitación reducido del cubo original a base de un fragmento menor a lo robado por Ravage, explicado por las cabezas de esta nueva organización, que el cubo no solo destruiría el planeta si no era retenido su poder, porque su nivel tratado en estos puntos era el poder destruir 4/5 del sistema solar en esta parte con suma facilidad, sin limitarse sencillamente a eso debido que su poder aumentaba masivamente conforme a que pasaba el tiempo, donde si no era detenido, su poder crecería tanto que borraría el sistema solar mencionado anteriormente. Y solo se salvaron gracias al sacrificio de Fortress, que pudo retirarse a otro sistema solar evitando la destrucción del que conocemos, donde aplicando un conteo básico de la situación, mínimamente ya tiene un nivel levemente superior al estándar. Y si se preguntaran por qué Megatron es escalable a esto, se debe que su primer acto donde adaptó su poder a la energía del fragmento de la chispa suprema, que se vio que ostenta un nivel sistema solar en toda regla. No solamente esto, sino que este fragmento es la esencia de la creación, del universo mismo, donde se le haría una analogía, que es el espíritu mismo del universo, donde todo este poder sería canalizado por el líder de la organización de CEO decidido ir a acabar con la vida del líder Autobot. Lo retuvo con este poder levemente, donde el cubo era inestable a un nivel que aumentaba constantemente, resistiendo estos ataques a máxima potencia, mostrando de manera consistente que Optimus en base por el momento escala de sistema solar bastante superior al estándar por un escalonamiento bien pulido que Optimus deja en ridículo a Megatron y su team, que fueron destrozados en combate en el bosque. Y tenemos como ejemplo, Starscream demostró incapacitar a Bumblebee de manera colateral de un disparo durante su enfrentamiento con Wreckage. Este Autobot logrando desestabilizar el pilar principal de Sentinel Prime, capaz de deformar la estructura de realidad del universo para traer Cybertron de vuelta, reformándolo con los recursos del mundo antes de ser absorbido por un agujero negro que él mismo generó con su poder. La escena puede parecer ambigua en cuanto a lo que se visualiza del planeta, pero la serie de Alignment proporciona información clave. Según esta información proporcionada, nos deja en claro que una falla y anomalía causada a un portal espacial generaría un fenómeno de agujero negro. A space bridge. A space bridge? So we could go home to gather reinforcements. Home or anywhere else. We could, if we thought this space bridge would work. But it's far more likely that the slightest misalignment of the components will create a black hole-like phenomenon that could badly damage or even destroy Earth. La razón de esto se debe a que los portales espaciales utilizan la misma tecnología Transwarp, presente en todas las continuidades. Una pequeña observación aquí es que esta demostración de poder puede ser del nivel de estrella masiva a sistema solar por el contexto tratado de la hazaña. Y no solo eso tenemos, sino que además, en su papel como Nemesis Prime en la quinta entrega, muestra un poder bastante notable para neutralizar a los caballeros guardianes, creados por Quintessa, sin dificultad, incluso a los de mayor rango. En su enfrentamiento cuerpo a cuerpo con Bumblebee, su furia estaba dirigida a acabar con el Autobot, pero gracias a un recuerdo recuperado, Prime evitó su muerte de su compañero de guerra, manteniendo su superioridad. Además, en esa misma entrega, logra derrotar a Quintessa, quien controlaba Cybertron y lo dirigía hacia la Tierra con su poder. Es importante destacar que en la película se menciona que Cybertron se mueve a 1/10 parte de la velocidad de la luz, lo que causa una anomalía gravitacional en el planeta debido a su tamaño similar al de Saturno, según otras fuentes no tan distantes. A pesar de estas circunstancias, Prime logra un nivel estelar de manera impresionante en su etapa de la segunda entrega con la Matrix de liderazgo tiene un escalado más comprensible, hay que entender que esta otorgaría la suficiente energía para volver a la vida. Se menciona anteriormente que ha sido declarada como la energía suficiente para proporcionarle la energía suficiente a la cosechadora destructora de soles para funcionar, los cuales destruye obviamente, esto podría catalogarse perfectamente como un nivel de destrucción de escala estelar que tendría el líder Autobot. Al poseer dicho poder otorgándole energía, pero esto no se queda aquí, hay que ver más. Así que ojo, la misma entrega nos revela que los Prime no solo se limitaban a estrellas normales, sino a todas las estrellas existentes en el universo con la regla de destruir dicha estrella si su sistema solar estaba inhabitable, por lo cual aquí entra en ecuación que el poder de la Matrix no solo se limita a estrellas normales sino a estrellas masivas. Y no solo esto, sino que incluso el cómic que sigue esta línea nos menciona de nuevo este dato, cosa que no solamente se limita aquí porque en este caso, hasta se menciona que la cosechadora de estrellas incluso puede destruir el sistema solar dejándolo muerto.
Un nivel coherente presentado hasta ahora, y una cosa que tengo que decir es que hasta la segunda entrega, no veo optable el escalonamiento de Optimus base con Fallen, debido a que Optimus solo mostró estar a la par de los 3 Decepticons, incluyendo a Megatron, quien se había adaptado a un fragmento de la chispa suprema, siendo este el quien lo eliminó de manera momentánea, aunque haya estado distraído. Esto es una prueba grande que el nivel de ambos no estaban alejados, y para no olvidar, Megatron es ampliamente inferior al Prime maldito. Y algo más directo es este mismo, mencionando que ni el poder de todos los Autobots unidos le haría algo, donde implica que su poder es superior a todos los personajes, por lo cual debería entenderse el por qué no lo escalo, pero argumentaré esto más adelante. Pero para dejar algo en claro, Optimus si escala en entregas posteriores a la segunda por hazañas directas y menciones más directas. Espero que esto dejo en claro la aclaración que hice, por lo que pasemos al siguiente nivel. Matrix. Let's roll. Gracias al aumento potencial de esta forma que obtuvo gracias al sacrificio de Jetfire para enfrentar al Prime maldito, en la batalla final de la segunda entrega. Acabando con Fallen de una vez por todas, dejando a Megatron de un solo ataque agonizando en aquel combate. Y gracias a una forma reducida de esta demostró acabar con todo el Team Decepticon salidos de la luna en la tercera entrega, siendo sus demostraciones de poder que presenta, pero esto no se queda en solo esto, sino hay más que analizar. Presentándonos atrás en la serie de números publicados por IW, se nos revela que Fallen terminó enfrentándose contra los ideales de sus hermanos y combatiendo a estos mismos al final de esta serie de números, iniciando en su revelación contra sus hermanos, yendo en contra de ideales, acabando con la vida de sistemas estelares por diversión, procediendo a crear la cosechadora de soles y usarla en un sistema solar con vida, siendo a ser un fracaso que le implosionaría en la cara, dejando a todo el sistema estelar sin vida. Saliendo ileso de eso, la dinastía de Primes nombrándolo debido a eso, siendo su hermano desde ese momento el Prime maldito, donde es innegable que este se quedaría con los brazos cruzados, donde procedería a evolucionar más allá de su capacidad a través del caos causado en incontables mundos, combatiendo y disfrutando esto. Al punto de que su poder ascendió a tal escala que trascendió la chispa suprema y la muerte misma. No obstante, procedería a planificar su plan maestro de eliminar a todos sus hermanos que iban en contra de su juicio, barriendo con casi todos en combate, experimentando la omnipotencia real misma, siendo detenido por el último de los Prime en un combate masivo donde terminó siendo sellado luego de estos eventos e influyendo en los eventos posteriores que tuvo la guerra de Cybertron. Como vimos, se nos revela en esta serie que Fallen en su proceso de evolución constante supera a la chispa suprema y humillar a sus hermanos ostentando demostraciones de poder elevadas a las cuales daremos una observación. Esto es bastante importante, donde se nos muestra que la chispa suprema es el corazón de Cybertron, siendo un depósito de las fuerzas primarias que nacieron junto a la singularidad que dio origen al universo. Esta misma se nos menciona en la introducción de la primera entrega, donde se nos muestra que esta precede al tiempo mismo. Y para presentar un sustento de lo más bajo de este artefacto con un poder inconmensurable, tenemos que su poder puede extenderse por toda la superficie del planeta Cybertron a ser la fuente de poder que reemplazaba a la estrella misma, pudiendo formatear la estructura de realidad. Y no solo esto, sino que incluso su apetito fue tanto que podía consumir estrellas y sistemas estelares inhabitados por toda la galaxia, donde Lloyd Spark fue el quien creó al primer Transformer, que es el benevolente Primus, siendo la fuente de vida en toda la continuidad de Bayverse. Y su oponente principal el malévolo Unicron, librando sus batallas durante periodos inconmensurables de tiempo, destruyéndolo y reformando la creación misma, siendo personajes que libran dichas batallas como si un chiste se tratase, siendo el Prime maldito abismalmente superior a personajes que pueden reformar y destruir la creación de la continuidad Bayverse casualmente, cuyos niveles se presentaron anteriormente.
Esto no solo se queda aquí debido que incluso hay más donde observar, y su sola existencia es el causante de las ramificaciones de universos en el clúster de la continuidad presentada, donde más adelante se nos declara que las ramificaciones tienden a llegar en los clústeres a un número infinidad incontable de modalidades en cajas en un estado cuántico, siendo analizados por Rhinox, el Ministerio de Análisis de Universos y Dimensiones Superior del Multiverso. Lo más impresionante de esto es que es coherente estos niveles debido que se nos presenta en múltiples guías donde es presentado que el Prime maldito puede deshacer la creación misma mediante su poder sin muchas complicaciones dichas en varias ocasiones y en la misma guía de la película se menciona esto mismo. Y algo a aclarar para material adicional, Fallen posee una fuerza dicha como infinita, sus versiones del Cluster Tyrant son prácticamente equivalentes en poder donde a través de una entrevista en la Forest League del 2009 se hizo unas preguntas al equipo de Hasbro aclarando el estatus de singularidad multiversal poseído por Fallen, prácticamente es una entidad viviendo un evento cuántico colapsado donde se debe adaptar a las leyes del clúster que se encuentra debido a su naturaleza por defecto secundario y sujeto a las reglas como gravedad, magnetismo etc. del clúster, siendo entidades que por naturaleza no pueden ser separadas al ser el mismo en su respectiva continuidad donde se presentan para aclarar esta situación. Y el nivel presentado de los personajes de Bey no se queda aquí solamente donde en declaraciones oficiales nos proponen la idea de que seres como Unicron y por consiguiente el Primus vistos anteriormente son entidades omnipotentes de escala multiversal, un nivel prácticamente superado debido al conocimiento y declaraciones del mismo Fallen al superar el poder de la chispa suprema que dio origen a Primus quien combatió a su contraparte Unicron que deshacieron y reformaron la creación con solo combatir personajes que escalan a su respectivo multiverso. Más adelante pondré más información acerca del nivel real de estos personajes gracias a su cosmología. Para dejarlos más claro, el líder Autobot gracias a su power-up basureó a Fallen en combate, su nivel ya se nos explicó por lo cual. En esta forma el líder Autobot escala para adelante y continuando hacia eventos posteriores tenemos más, y en su forma reducida de Jet Power mostró eliminar a los Decepticons que fueron traídos de la luna hacia la Tierra mediante los pilares de Sentinel. Una observación ligera es que la tecnología de armamento Decepticon puede llegar a la potencia de destrucción de montañas e incluso a afectar el tejido de la realidad de manera normal en esta continuidad presentada, mostrando que los niveles mencionados anteriormente son inherentemente nulos a comparación a las estadísticas de Optimus Prime. Trasladándonos a los eventos del lado oscuro de la luna, más exactamente en el juego de esta misma, fue humillado por Megatron tras un combate en su modo reducido de Jet Power. Siendo una demostración de poder de parte del líder de la facción enemiga, teniendo un aumento exorbitante de poder a lo largo de este tiempo, viéndose en su combate donde arrasó con Optimus en su estado de Jet Power dejándolo tirado para que sea eliminado por Shockwave. Y considerando que en eventos anteriores dicha forma Jet Power barrió a Megatron y Fallen, pero aunque sea distinto este modo, siendo una versión inferior no debería diferir demasiado del poder de esta debido que hasta deberían ser de un nivel similar debido que Optimus aumenta su poder a niveles extremos conforme el tiempo avanza y este dato es algo que aclararé más adelante. Pero pasando al líder Decepticon, se preguntarán por qué maneja este nivel si fue derrotado de un simple ataque anteriormente. La respuesta a esto se puede resolver de manera bastante sencilla considerando que el mismo juego te demuestra que Megatron mostró una habilidad con la cual podía absorber la energía de los Transformers con su voluntad, dándose un incremento en su poder a sí mismo bajo sus propias palabras, probando esto con Starscream luego de su combate con los Autobot en el aire para eliminar armamento de Nest que llevaban estos a la base de la facción de los buenos y cometiendo el peor error de todos al caer en una trampa, trayendo un dispositivo de rastreo a la base de Decepticon, siendo una víctima de Megatron en un arranque de ira mostrando dicha habilidad, demostrando que el aumento de poder sufrido no es algo inconsistente o incoherente, debido que es algo que se puede entender bajo el contexto del juego propio donde es aclarado este tema. Posterior a esto mostró enfrentar a Shockwave donde demostraría su superioridad física ante el quien eliminó a sus compañeros reclamándole de ser un ente cobarde por escapar del combate gracias a la ayuda de su mascota Driller, donde esto no puede pasar desapercibido, debido que anteriormente Optimus afirmó que Shockwave era más poderoso que él, al punto que necesitaba armamento extra y atacar a puntos débiles para vencerlo momentáneamente. Esto nos indicaría que Optimus Prime evoluciona su poder de manera continua alrededor de los sucesos ocurridos de manera exorbitante
combate, cosa que anteriormente mostró Fallen tras combatir mundo por mundo, dejando una destrucción por incontables mundos, aumentando su poder a niveles excesivos por su capacidad de evolución reactiva. Por lo cual no sería raro tener esta idea en mente de que Optimus posee dicha capacidad natural al ser un Prime y para evitar poseer inconvenientes con el escalado entre personajes de esta continuidad de posteriores entregas explicado esta parte. Luego de estos eventos, enfrentaría al Prime traidor en un enfrentamiento levemente parejo, siendo ambos ayudados de sus bandos respectivos, culminando el combate con Optimus a punto de ser eliminado por Sentinel Prime y siendo salvado por Megatron dejándolo tendido en el piso, donde sin pensarlo mucho este mismo eliminaría a ambos líderes del Team Decepticon, entendiendo que su eliminación era necesaria para dar fin a la pelea entre los bandos Autobot y Decepticon. Sin extenderme mucho, estas demostraciones de poder no deben tomarse a la ligera, debido que dentro de las anteriores entregas se remarca un contexto importante de modo que Megatron anteriormente declaró que su nuevo socio y mejor logro bajo sus propias palabras es el mismo Sentinel Prime, algo que escalaría por defecto a Sentinel por arriba de Fallen, debido que esto implica que lo considera más poderoso que el Prime maldito al sostener que este no es su mejor logro, incluso hablando de que este Prime ya demostró que sus logros son para barrerse a todo el equipo Autobot anteriormente. Esto nos dejaría en claro la idea de que si Megatron considerará inferior a Sentinel por debajo de Fallen, no hubiera declarado esto, por lo cual la interpretación de que lo considera más poderoso bajo este explicativo sería correcto, pero sin dejar esto a medias. El mismo Prime maldito sustenta que un Prime podía derrotarlo bajo la narrativa misma de la película, implicando que es superior y Sentinel no solo se basa en esto su superioridad, cuanto en la misma tercera entrega le diría en la cara a Megatron que él es superior en aspectos generales humillándolo y sin muchas complicaciones, quien anteriormente dejó noqueado sencillamente a Optimus con su Jet Power. Esto nos deja claro que Optimus escala a estos niveles al combatir con entidades de esta escala y por las declaraciones anteriormente explicadas. Y más adelante analizaremos las dos entregas posteriores a esta debido que no hay tanto material que tocar en demostraciones de estas fuera de las hazañas mostradas no de planeta sobreviviera, jamás trabajaré para ti. Y te aconsejo que recuerdes la diferencia. Ambientado tras los eventos del lado oscuro de la luna, nos darían contexto de que Lockdown lo tenía contra las cuerdas, tras darle 3 tiros certeros al líder Autobot, donde fue distraído por uno de los Autobot, culminando con los humanos dejando escapar a Prime a las últimas sin oportunidad de volver quedando herido. Pudiendo interpretarse que lo hirió en combate a tal punto que destruye el jetpack usado en la anterior entrega con facilidad. ¿Qué pasó en la Ciudad de México? ¿No lo tenían? 3 tiros certeros, una herida mortal, y sus hombres lo dejaron escapar. Me prometió inteligencia humana. O eso no existe aquí. Hay algo que no me ha dicho. ¿Por qué lo buscan? ¿Para quién trabaja? En todas las galaxias que he visitado, todas las especies son iguales. Todas creen que son el centro del universo. Y no tienen ni idea. En el siguiente acto KSI habían estado teniendo un proyecto de construcción de un cuerpo mejorado de Megatron, siendo enviado a eliminar a los Autobots donde Optimus intervendría, dándose cuenta de que la alma de ese bot era su enemigo Megatron con un nuevo nombre apodado como Galvatron. Teniendo una pelea pareja y de no ser por la intervención del mercenario, este combate se habría alargado más, perdiendo Optimus en este combate siendo capturado para ser llevado hacia su creadora. Mientras que en el suceso final de la entrega se enfrentaría en máximo poder al mercenario y para dar idea de su fuerza manejada por este enemigo se nos mencionara que los enemigos de manera general de esta entrega se nos daría sinopsis de que son los más poderosos de la historia vistos hasta este punto y que su tecnología de KSI con la que fueron creados los nuevos botes controlados por ellos iban más allá de los límites de comprensión vistos siendo entes incontrolables. Mostrando que los anteriores enemigos no son nada hasta estos sucesos, siendo consistente con el hecho de que Nemesis Prime sea mencionado como la amenaza más grande de la historia vista, un Optimus igual de poderoso que la cuarta, solo siendo un ente manipulado por Quintessa no habiendo diferencias prácticamente, solo que de naturaleza más agresiva y violenta a lo normal.
Sus demostraciones de poder fueron vistas anteriormente, pero algo de ver es que Vi eliminó a Quintessa momentáneamente, siendo la Prime impostora capaz de lidiar con amenazas de la talla de Unicron mediante su cetro, quien anteriormente se explicó que tenía la capacidad de afectar a este mismo. Siendo superior al abejorro y esta leyenda correspondido a la historia de los caballeros, que implicaban la desaparición de todo lo existente al evitar el despertar del malévolo Unicron, terminando hasta aquí la ficha de estadísticas físicas de Optimus en todo el rumbo de las entregas, ahora pasando al apartado de velocidad. Iniciando este apartado empezaré diciendo que el líder Autobot tiene una velocidad bastante envidiable considerando que enfrentó a Megatron en múltiples ocasiones en la guerra y donde su mejor logro en velocidad fue seguir a la Chispa Suprema atravesando un número incontables de nebulosa, galaxias, sistemas estelares hacia la Tierra quedando congelado en el hielo debido a la falta de energía. Y si consideramos los datos de que la misma Chispa Suprema se trasladó hacia la otra parte del espacio/universo, debemos estimar que debería ser la misma distancia del universo en observable, cuantificando mediante esta forma de prever las situaciones en adelante. Podemos intuir que el tiempo fue alrededor de unos minutos estimado por 1000 personas, significando una velocidad monstruosa rondando los cuatrillones por C, siendo bastante resaltable esta escala que tiene Optimus obtiene en un inicio. Se nos mostraría más adelante que los Decepticon presentados en la primera entrega, pueden trasladarse alrededor del universo y poder atravesar la misma Vía Láctea en un conteo corto de paneles con suma facilidad. Y estos mismos consideran en esos mismos paneles que la velocidad usada por ellos para buscar a Megatron y la Chispa Suprema es una extremadamente baja, elevando el logro de manera exorbitante, donde también implican que los soldados Decepticon esparcidos por toda la galaxia pueden trasladarse a ese ritmo. Nos ayudaría para analizar de manera más exacta la hazaña, haciendo un leve análisis de esta misma donde, si tomamos el caso de que en la película de Bumblebee, el ejército Decepticon que acorraló al líder Autobot no pudo capturarlo debido que este fue superior en su velocidad de combate, pudiendo escapar de Cybertron para estar presente en los eventos, el despertar de las bestias sería lo suficiente para intuir que superó la velocidad de todos estos enemigos en conjunto, porque en caso contrario no podría haber quedado con vida. Y si proponemos que los Decepticon estándar poseen una velocidad MFTL Plus similar gracias a lo mostrado por el grupo de Starscream, donde lo consideraban una velocidad sumamente baja desde su perspectiva de estos. Podemos suponer que el número de integrantes que acorraló al líder Autobot en aquella escena inicial de la guerra de Cybertron debería ser similar a los números más elevados que tenemos registrado en nuestro planeta, si no es que los cons deberían de exceder a más, pero para no dar resultados más exagerados, sería de alrededor de 2 millones de soldados a más. Y con la velocidad anteriormente mostrada multiplicamos ambos valores, donde pasándolo a números contables donde saldría un número bastante alto, considerando la multiplicación que aplicamos y sin olvidar este valor, es solo para el inicio de Optimus Prime en la guerra que dejó devastado Cybertron, porque para eventos posteriores su velocidad se dispara a niveles más altos de lo que estamos viendo. Tal vez dirán que esto solo aplicaría para la velocidad de desplazamiento, que de pronto vamos bastante mal si se quiere esa idea planteada, donde no tendría sentido pensar ello. Debido que debemos de ser conscientes de que la velocidad de combate de los Transformers en esta continuidad se nos deja explícito que es igual a la de desplazamiento, donde para desglosar podemos usar de ejemplo a Starscream en el videojuego de la tercera entrega, donde estaría luchando contra los Aerialbots en pleno desplazamiento, protegiendo la carga que llevaba Stratosphere, mostrándonos que estas velocidades no se deben separar como tal, porque en apartados generales son similares. Para no dejar esto aquí, hay más material en el cual desbordar donde se nos mostraría que Starscream en los sucesos anteriores a la Gran Guerra, volviendo de la nebulosa Esgens, y por si no tienen entendimiento cuál es la distancia de esta nebulosa, podemos usar la distancia de nuestro planeta con esta nebulosa, teniendo un registro de alrededor de 700 años luz, y teniendo en cuenta que el valor que mencionan los personajes que esta nebulosa está a años luz de distancia, no debería de diferir estos valores que hemos presentado porque usamos un marco de referencia para determinar la distancia de ambos.
siendo repetida esta hazaña en el asalto que se nos presentó con Megatron con un grupo de soldados contra los ejércitos de esta nebulosa, eliminando a todos los guerreros que intentaron atacar Cybertron en un tiempo extremadamente corto de llegada hasta esta nebulosa por parte de los Transformers. Tomando estos datos, debemos tomar un margen de un leve tiempo para determinar la velocidad que calculado. Esto vemos el marco de velocidad masivamente MXTL+. Esto sería excelente prueba para ver que los personajes vistos en este clúster que desde los niveles más bajos poseen una velocidad superior a la luz bastante consistente debido al material mostrado. Sin embargo, Optimus a través de su forma potenciada mediante el Jet Power, su velocidad aumenta a escalas extremas al combatir contra el Prime maldito, que en una etapa anterior demostró causar un caos por innumerables mundos, combatiendo a lo largo del tiempo con suma facilidad y bajo su propio contexto evolucionas más allá de estas capacidades, y para que sepan que tan brutal es esta hazaña tomemos de referencia que en nuestra galaxia existen 8 trillones de planetas analizados y que la distancia entre mundos en una gama baja es de 4.000 millones de kilómetros. Para tener en cuenta esta velocidad de desplazamiento y combate sumamente monstruosa, procediendo a alinear los datos de manera correcta, colocándole un margen de segundos para que sea más certero el cálculo a tomar, dando de resultado una velocidad masivamente MXTL+, mostrándonos de manera clara que las velocidades de desplazamiento van relacionadas a las mostradas de combate en esta continuidad, siendo la prueba más explícita mostrada en el clúster universal de la familia mencionada, aparte de que esta velocidad es inferior a la que tendría Fallen. Personajes inferiores al líder Autobot como Shockwave, tienen la capacidad de moverse desde Cybertron al planeta Tierra en un margen de tiempo bastante corto y considerando la explicación anterior. Cybertron estaría al otro lado del universo y por consiguiente la Tierra estaría de ese mismo modo. Parece una mención dicha al azar, pero este tema nos lo explicaría de manera más explícita el mismo Optimus. Nos deja implícito esto, tomando en cuenta el caso de que si Lockdown se daría cuenta del engaño, este se encontraría en los confines del universo, intuyendo que se refiere a su charla a Cybertron, teniendo en cuenta que están en la Tierra. Prepare un lanzamiento interestelar. Tomando en cuenta un leve cálculo y teniendo en cuenta un margen de tiempo corto, obtenemos una velocidad de cuatrillones a quintillones por C con suma facilidad, siendo la velocidad obtenida por el líder Autobot. This is our darkest hour. The Autobots are on the verge of defeat. A new golden age is upon us. The age of the Decepticon. Autobots, we must prevent the Decepticons from getting the dark spot! En este universo alternativo, al final de los eventos del juego, Optimus Prime logra su mayor hazaña al obtener el poder de la Chispa Suprema, propinando el golpe de gracia que derrota al líder de los Decepticons. En el final alternativo del juego, se muestra que Megatron también se adapta al poder del artefacto, lo que sugiere que ambos líderes, en sus respectivos finales, alcanzan un nivel de poder extraordinario. Esta simetría de poder coloca a Optimus y Megatron en una posición cercana al creador de toda la existencia. Y bajo la mitología de los Transformers, Primus es el creador de todo, y la Chispa Suprema es una extensión de su esencia, siendo su propio corazón en esta continuidad. Al obtener el poder de la Chispa Suprema, Optimus se eleva a un estado casi divino, comparable al del propio Primus.
Este hecho posiciona a Optimus no solo como un líder, sino como una entidad primordial capaz de dar origen a su propia continuidad, al tener en sus manos la esencia misma del creador. Esta elevación le confiere un poder y una sabiduría que trascienden su propia existencia, consolidándolo como una entidad cercana al mismo creador del todo. Optimus, al final, emerge no solo como un victorioso comandante y líder, sino como una figura trascendental que encarna el legado de Primus y la esperanza de un futuro mejor para todos los habitantes de su propio multiverso. Teniendo el poder de este mismo, al tener niveles cercanos al creador Primus, quien lidió con la misma encarnación del caos y la maldad, y Unicron en el pasado, quien se le posiciona según la misma Hasbro como una fuerza omnipotente multiversal en las fichas de la película del despertar de las bestias, y no solo eso, sino que incluso puede destruir el mismo multiverso según Hyperlink al inicio de la entrega con solo alimentarse levemente. Y esta siendo su escala que tiene el mismo líder Autobot en este final alternativo luego de adaptarse a la esencia y poder del creador mismo, contraponiéndose a entidades multiversales además de los escalados nuevos que proporcionó el material y las entregas recientes, pasando al siguiente mundo paralelo a tocar. La línea narrativa de este título está situado antes del lanzamiento del arca en el título de la caída de Cybertron, en un universo distinto pero manteniendo elementos de la continuidad alineada unidos con la de Michael Bay, pudiendo interpretarse como una línea temporal paralela a ambas continuidades. Y tal como nos explica el juego, la Matrix de liderazgo fue forjada por Primus, esta pudiendo otorgar la sabiduría a su respectivo portador de los antiguos Prime. Pero al igual que nuestro universo, cada fuerza tiene su opuesto y que mediante una analogía nos explicarían la Anti-Matrix siendo la antítesis de la Matrix forjada por Primus. Implicado un resultado en el que nos darían pistas del creador de esta arma oscura de masivo poder pudiendo calzar como el mismo Unicron. Antithesis to the matrix of leadership. Where the matrix grants wisdom, the dark spark empowers its master to bend the very fabric of the universe and its inhabitants to his will. This is our darkest hour. Cybertron has nearly fallen. Y aunque el blog de preguntas y respuestas de Vector Prime menciona como posible candidato a Unicron, no sería extraño tomarlo en cuenta, debido que no es la única vez que se le vio crear artefactos que pueden contraponerse a la voluntad de su hermano Primus. Por lo cual esta idea bajo los indicios del juego podría interpretarse de este modo. Y los artefactos anteriormente mencionados tienen la capacidad de deformar y manipular la realidad incluyendo a sus habitantes, volviéndose el líder absoluto de este mundo teniendo el poder de este artefacto, mientras que la Matrix otorga el conocimiento de la mitología sobre los Prime. La chispa oscura usada por Megatron fue levemente inferior al poder mostrado de la Matrix, luego del choque de poderes entre ambos líderes, demostrando enviar la Matrix oscura al otro lado del universo, siendo encontrado en eventos siguientes por el mercenario conocido como Lockdown, demostrando que Optimus maneja escalas similares o mayores variando del usuario que tiene este objeto, pudiendo ir superior o inferior de manera leve a este. Y en su narrativa culminante de esta entrega, la Matrix oscura usada por Lockdown declara bajo sus propias palabras que tiene la capacidad y el hecho de poder unir todos los eventos de la línea temporal y las capacidades de manipular el espacio y tiempo son nada ante su perspectiva, donde el dominio de este mundo, siendo el líder absoluto, se quedaría corto. Aunque el mercenario Lockdown tenía cierto control absoluto de la situación en el combate y de no ser por el plan de Optimus en último momento, el último Prime habría perdido debido que el mercenario mostró ser mejor portador de la chispa oscura que el mismo Megatron, teniendo bajas estadísticas de victoria para este combate, de no ser por la intervención de su compañero. Culminando el arco argumental de este juego con la expulsión de la chispa oscura a otro clúster universal conocido como la familia G1. Por todo esto, el nivel manejado de Optimus se ve de talla universal plus a niveles elevados, pero esto no queda aquí por un dato que diré en adelante. Y aunque sean fragmentos de la esencia de las entidades multiversales como Primus y Unicron, no se queda atrás del escalado de estos, debido que sigue manteniendo su misma escala. Pasando a los apartados de velocidad, tenemos para esta quimera de personaje, Optimus se deja en claro que está adaptado al poder de la Matrix misma al combatir con individuos que se adaptaron al poder de la chispa oscura. La chispa, como se vio, puede trasladarse entre realidades por velocidad propia, siendo una que no puede medirse por el tiempo lineal, considerándose una velocidad inconmensurable.
al ser comparable con el poder manejado de estos artefactos. Además de que en la anterior entrega del juego de 2007 tiene un estatus similar, escalando de entes que existen antes del mismo concepto de tiempo, teniendo el mismo estatus de velocidad, concluyendo que entre ambos títulos, poseen una velocidad inconmensurable bastante consistente. Y yendo al apartado de estas tres versiones unidas en Quimera, procedemos a ir al apartado de intelecto general, experiencia e intelecto de combate del último de los Prime con el material expuesto anteriormente. Fue descrito por Sentinel Prime como un Autobot de ciencia. Pero no hay que olvidar que incluso Sentinel fue el propio Einstein de su tiempo, denotando que su intelecto por defecto es enorme. Viéndose en los artefactos creados por el Prime Traidor, los artefactos creados por él, pueden interferir con el mismo tejido de la realidad. Y los pilares de este mismo pueden manipular a su voluntad las leyes de la física básica del universo, debido que va más allá de sus principios. Con esto tenemos prueba excelente de que sus palabras denotan a Optimus como un ser inteligente probablemente cercano a él por su mención. Y esto no se limita a intelecto común, sino es que gracias a la Matrix, toda la información y sabiduría de los antiguos Prime son parte de su conocimiento que ahora posee. Teniendo el registro de conocimiento del Prime maldito, bajo su comprensión, él explica que expandió su conocimiento absorbiendo la mente colmena de 70 trillones de fuertes y probadas funciones neuronales de criaturas, nadando en un pensamiento sin haber refinado de manera correcta. No solo quedándose en simple apartado el intelecto que tiene, debido que esto va de la mano con su intelecto masivo en combate, que es una locura. Daré un ejemplo del monstruoso conocimiento que obtuvo Optimus gracias a la Matrix de liderazgo, pues la forma de operar del Prime maldito es destruir los mundos en los que ha cruzado, enfrentando y asimilando la tecnología, ciencia, armamento, los métodos de guerra, adaptándose a los enfoques de combate de un número indescriptible de mundos a su solo paso. Esto también serviría para demostrar que el intelecto general obtenido por Optimus es uno de magnitudes elevadas, considerando que el tiempo de Fallen combatiendo fue corto, demostrando que su adaptación en ambientes que van en contra de él son sencillos de confrontar aún considerando los peores escenarios. Su experiencia general lista de ser soldado antes de la guerra, confrontando a sus hermanos en Cybertron durante eones, cosa que iría cuantificado a una experiencia de billones de años, siendo un líder estratega que demostró confrontar a los peores escenarios, incluyendo las peores circunstancias, anticipándose a las estrategias de sus enemigos que tenían anticipado un posible plan de regreso. Y al tener la chispa suprema para dejarlo acabado, esta parte se describe como infinito el conocimiento que otorga uno, teniendo magnitudes infinitas en esto. Acabando con los apartados generales de intelecto en uno masivo añadido de Optimus Prime gracias a su vasta experiencia incluso antes de la guerra, dejándolo bastante alto, siendo uno de los peores oponentes a confrontar debido que posee estrategias bastante elevadas a enfrentar, siendo todo lo que tiene Optimus gracias a esta quimera. Transformers es una franquicia bastante extensa que estrictamente hablando puede verse como una sola por individual, que coexiste con múltiples obras en su respectiva cosmología, pero a lo que queremos ver es algo mayor que nos interesa y es el hecho por lo cual llegaron a esta parte del vídeo.
Y es el hecho de que la franquicia de Transformers siempre ha tomado distintos rumbos, desde hace 40 años esto siendo implementado. Donde las tramas incluidas en distintos rumbos son bastante distintas con personajes totalmente desconocidos al público general. A continuación destacaré un leve apartado explicando su canon, un concepto implementado por el equipo de trabajo conocido como Fan Publications, lanzando el cómic de Transformers Collector Club contando un número de historias más ambiciosas, extendiendo más la mitología de los Transformers además de aplicar un explicativo a los fans de la franquicia acerca de cómo funcionan las ficciones en el multiverso amplio de Transformers. Tratando el tema de esta manera, Hasbro desde que contrató ficciones desde los principios de los años 80. La franquicia se ha dividido, fragmentando alrededor de los años. Explicando las ficciones principales estadounidenses, series animadas y sus respectivas líneas de cómics, siendo las más recordados para los fanáticos. Las flechas grises del mapa de las ficciones son enlaces de que esta continuidad se relaciona con otra, pero aunque sean materiales no terminados, pueden vincularse a líneas de tiempo previamente existentes. Algo que no solo se extendió por Estados Unidos, sino fue a nivel masivo donde múltiples compañías agregaron ficciones. El gráfico visto sigue los eventos, no los personajes del clúster universal, porque esto es referido a las conexiones con dichas continuidades. Por lo que es necesario de intuir que muchas de las ficciones vistas tienen leves fallos de continuidad interna, deberían plantearse como ramas de líneas de tiempo alternativas, siendo un lío en general debido a la toma de decisiones en esa relación de líneas de tiempo. Explicándonos más adelante que las distintas narraciones en la rama japonés es la que lleva a líneas temporales alternativas, los cuales serían varios trabajos de Takara en Japón, diferenciándose de las tramas vistas en los clústeres universales que trabaja. Siendo canons extendidos existiendo en el multiverso, pero no necesariamente siendo del universo principal de la línea G1, que trabaja mayormente Takara ampliando este respectivo mundo, sino que solo se trataría de una línea alternativa conectada al clúster universal de esta familia, sin ser técnicamente canon a la historia. Donde el canon aplicado de esta franquicia es tan extenso y vasto que inclusive según el blog de preguntas y respuestas de Vector Prime nos daría detalle del estatus multiversal de historias que nunca fueron producidas oficialmente en esta corriente universal, pero de las que se conocen detalles como la historia de los Transtech o los números planeados de la compañía Dreamwave, otorgándonos la respuesta más certera a este asunto. Eso depende completamente de la historia. Algunas son las conclusiones verdaderas y precisas de los acontecimientos de los universos primarios, como los problemas de Dreamwave. Otros son microcontinuidades o incluso están completamente ausentes del multiverso. Dependiendo de los asuntos, estos guiones o números pueden concluirse como verdades precisas y otros que no quedaron en claro pueden tomarse como finales completamente ausentes del multiverso Transformers. Y viendo por la rama japonesa, más específicamente la página oficial de Takara Tomy y dando ojo a la parte donde se nos relatan los sucesos más importantes de la historia Transformers, que escrita por Hirofumi Ichikawa dando un planteamiento que sería el modelo del multiverso, siendo la estructura multidimensional del mundo Transformers que se extiende hacia el infinito abarcando cada continuidad existente, como series, videojuegos, novelas, libros, guías etc. Por lo cual, con esto ya se debería dar una idea del canon tan complejo aplicado en Transformers. Sino que llega al punto que la rama japonesa contribuye otorgando más puntos a favor de estas declaraciones. Viendo todos estos puntos, se da por hecho que gracias a los múltiples cruces entre personajes de distintas series y el trabajo de los equipos de escritores en explicar el canon de Transformers, se da por hecho que trabaja con un canon demasiado detallado en el cual todas las ficciones son canon, incluyendo los guiones o números planeados considerados como verdades precisas de dicho universo visto, siendo un metacanon bastante extenso, por lo cual terminado este punto pasaremos a los puntos importantes que explicaré de la cosmología Transformers, sin extenderme en planos de los cuales no escala esta versión de Optimus. Cada realidad tiene un espacio virtualmente ilimitado, en el cual su composición posee un número incontable de estrellas y galaxias. Por otro lado, es descrito como un cosmos infinito y para detalles más explícitos, las novelas de la continuidad alineada, se nos es descrito nuevamente el universo como infinito, donde sus recursos y enemigos al ser infinito, por ecuación serían los problemas a tomar. Su verdadera extensión se trata de un espacio infinito ocupada por materia infinita y una infinidad de seres existiendo en este mismo. Esto nos diría que el espacio tridimensional del universo es infinito. Por otro lado, la estructura de la realidad es mucho más compleja que esto, lo cual explicaré con más detalles más adelante.
Para empezar, el universo contiene un número de múltiples mundos, las cuales conforman un número infinito de líneas temporales. Es decir, su propio multiverso, el cual tiene su propio nexus de realidades. Quien según el propio Tarántulas, el nexus de realidades es una estructura de 4 dimensiones que permite al usuario acceder a un número infinito de líneas alternativas de tiempo para los experimentos que él tenía planeado. En el crossover de Volver al Futuro, por ejemplo, se nos dice textualmente que cada universo, siendo un espacio-tiempo, puede albergar un número infinito de posibilidades y líneas alternativas de tiempo múltiples veces. Además, cada clúster universal, como el mundo de G1, comprende su propio multiverso, describiéndose como su propio multiverso el respectivo clúster de manera individual. Y debido a esto, cada universo es una estructura multiversal infinita, el multiverso por consecuencia sería uno a escala masivamente superior. Dentro de Transformers, la naturaleza del tiempo no se limita por un camino singular, sino una que sigue múltiples caminos. Mediante esto será más sencillo explicar el por qué cada universo es su propio flujo temporal, el cual contiene múltiples espacios-tiempos, que por resultado de esto el espacio-tiempo se expande sin órbita, siendo tan inestable y que puede divergir ante la más mínima posibilidad a distintos espacios-tiempos a un espacio-tiempo infinito, que por resultado daría un número infinito de mundos paralelos por cada universo singular. A través de esto es posible explicar de mejor manera por qué cada clúster universal es su propio multiverso, porque para el hecho de que cada posibilidad exista un universo paralelo, divergiendo entre múltiples resultados mayores extendiéndose a un nuevo multiverso, donde cada momento cuántico en la vida de un universo da un número generado de una infinidad de realidades, que a su vez se expanden indefinidamente ante la más mínima acción. Y el reino cuántico de realidades puede ocurrir cualquier desviación, una sola decisión pudiendo generar un número nuevo de realidades. Donde hasta el portador del caos en los números finales de Marvel nos sustentaría que cada universo genera líneas de tiempo por cada acción y momento. El mejor ejemplo de esto sería IW, donde para dar contexto, Megatron sería eliminado antes de que dé comienzo la guerra a manos de Brainstorm, teniendo un profundo impacto en la mecánica cuántica de esta realidad antes de su particular naturaleza, donde no habían realidades derivadas. Ahora, sin embargo, gracias a eso generó un multiverso por alterar la causalidad del universo por solo un efecto en este, dejándonos con suficiente evidencia de que cada clúster universal comprende no solo su propio multiverso, sino que ante la más mínima acción por alterar la causalidad de un solo universo prolifera en el origen de un nuevo multiverso. Y la evidencia de esto no se queda solamente. Para decirlo de manera suave, las realidades no se limitan a un número infinito de realidades, sino que existen en un estado de flujo constante, con las probabilidades moviéndose a través de múltiples patrones de resonancia cuántica pasando de un estado a otro, manejando una infinidad incontable de universos por cada clúster universal, tendiendo a encajar infaliblemente en los estados de hiperonda cuántica, siendo el número más alto de universos que una realidad de Transformers puede albergar hasta la fecha, dejándolo como una estructura masiva de realidades cada clúster, porque hasta el término de infinito queda corto ante la idea de limitarlo a esto. A continuación hablemos sobre el universo de contener conceptos abstractos metaficcionales. Esta afirmación viene por parte de Shockwave, afectando todos los conceptos universales hasta los narrativos, eliminando cada uno de estos de la física que conforma al universo, haciendo que todo el universo, la historia misma de este, colapse en él, en un único punto preciso de la infinita oscuridad. Y todavía hay más información del universo constituyéndose de conceptos abstractos metaficcionales, empezando por el contexto de Swerve en la serie de números que siguen luego de Cybertron Oscuro, quien bajo los efectos de la bomba metaficcional sumado al maletín de Brainstorm le permitió conceptualizar las leyes de física a una escala masiva de nivel planetario, pudiendo observar su serie de números respectivas como una simple ficción e interactuando hasta con los lectores de la misma. Y como dato extra, las bombas metaficcionales tienen la particularidad de encerrar a sus rivales en una narrativa abstracta, lo cual daría en parte sentido al suceso que pasó Swerve en estos números. Con esto respaldando la idea anterior planteada al plantear escenarios al hablar de conceptos metaficcionales abstractos que conforman la física de la realidad. En particular se podría decir que esto aplica solamente para la continuidad de IW, pero nada más lejos de la realidad. Dando una pequeña observación a las novelas del mundo nube, se nos daría descripción de que todos los mundos paralelos de Transformers se basan en el mundo G1, siendo uno de los espacios-tiempos primordiales, considerándose las raíces de los mundos paralelos de Transformers, siendo una explicación porque varias continuidades cuentan con similitudes familiares a esta rama debiéndose al dato anteriormente mencionado.
Lo cual, con esto en mente, los conceptos metaficcionales abstractos conforman la física de todos los universos en Transformers, al ser todos basados en el mundo primordial de G1. En las novelas escritas por Hirofumi Ichikawa, este utiliza el término dimensión superior, mundo o dimensiones como claros sinónimos bajo su percepción. La cuestión aquí es comprender bajo cuál es la terminología que emplea en sus novelas al referirse a dimensiones superiores y cómo esto afecta a la cosmología de la respectiva obra. Donde un ser de dimensiones inferiores a comparación de la dimensión superior es un valor prácticamente nulo e inexistente, siendo tan plano como una película. Además de que un ser de dimensión superior se diferencia de la inferior manifestándose como algo invisible / imperceptible proyección de su ser, pudiendo distorsionar las dimensiones y la fábrica de la realidad. Hirofumi Ichikawa implementó la terminología dimensional en sus novelas de la alternidad, siendo el creador del concepto de la puerta Critias, porque al atravesar la puerta Critias, evolucionas a una forma de vida de dimensiones geométricas superiores ascendiendo sobre la dimensión anterior. Básicamente algo superior a lo que debería ser. Lo más evidente de esto es el hecho donde Hirofumi aporta que la puerta Critias funciona como una especie de hiperespacio de dimensiones superiores, de donde provienen las sustancias hiperdimensionales similares al Alternium. Todo esto concluye que las dimensiones implementadas en Transformers gracias al trabajo de Ichikawa funcionan como camadas que ven a la anterior como un valor nulo e inexistente y con las dimensiones inferiores siendo incapaces de permutar un efecto en las dimensiones superiores debido que son planos inaccesibles a la anterior. La estructura de la realidad se compone de 12 dimensiones superiores, un nivel tan elevado que trasciende la comprensión de la computadora cuántica vista en Collector Club. El modelo implementado de la computadora cuántica del universo sostiene que todas las posibilidades e imposibilidades de la realidad existen al mismo tiempo, indicando que los datos de la computadora conlleva más que simples implicaciones matemáticas. Se sabe que existen dimensiones superiores al número colocado anteriormente, como las 13 a 17 dimensiones mencionadas por Vector Prime, que siguen la regla del cubo inverso y la topología, siendo dimensiones topológicas superiores. Y que estas dimensiones manejan físicas y matemáticas distintas a nuestra dimensión con distintas ecuaciones, con energías que la masa y luz de nuestra dimensión no puede explicar, una energía extradimensional y que seres transdimensionales operan en una escala superior de existencia. En un número de 22 dimensiones superiores del universo considerados como niveles de realidad más elevados que el mismo universo según el visor dimensional de Bud White en las novelas de Collector. Tal cual los universos, su número de dimensiones espaciales se relaciona con la cantidad de realidades comprendidas en su respectivo clúster universal determinando su número de estas, donde puede estimarse un número infinito de estas mismas si lo interpretamos bajo estas ideas. Pero sin embargo se sabe que el número de dimensiones vistas en la obra no se limita a esto debido que los eventos de la guerra del universo se nos daría declaración de las dimensiones analizadas por Optimus Primal acerca de su número en cada clúster universal que cruzaron gracias al conocimiento que tuvo por parte de Prailus. Sería dicho como una batalla que se extiende al destino de un número infinito de dimensiones, realidades y arcos narrativos futuros en juego debido al balance cósmico que representa la guerra contra el portador del caos. Algo a tocar más relevante sería, la página oficial japonesa de la historia Transformers de Takara Tomy escrito por Hirofumi Ichikawa nos otorgarían un poco de contexto adicional de la guerra del universo. Lo cual es incorporado que la guerra del universo forma un vasto ejército capturados por el portador del caos de infinitas dimensiones e innumerables eras de arcos narrativos, desarrollándose una batalla multidimensional referida al multiverso mismo. Pero algo a observar y dar ojo al escritor de esta parte de la página oficial porque debemos tener en cuenta que bajo la escritura de las novelas japonesas de la alternidad, Ichikawa utiliza el término dimensión de manera general para referirse a dimensiones superiores. Y si fuera distinto esta vez, se hubiera referido al conjunto de dimensiones como realidades alternativas, cosa que no pasó y quien bajo su escritura se desarrolla de manera distinto. Y bajo el contexto de la guerra del universo estos términos no se correlacionan en lo absoluto, teniendo evidencias claras de que el multiverso posee una escala de infinitas dimensiones superiores. Hay grados de infinito en los clústeres universales, denominados como infinitos incontables, donde las dimensiones infinitas geométricas observan a las inferiores como meras sombras de su vasta escala inextricablemente entrelazadas en la compleja geometría del tiempo y el espacio. Esto significa que la estructura multidimensional del multiverso Transformers se compone de un número infinito de dimensiones geométricas superiores y que este número de dimensiones puede correlacionarse al clúster universal en el cual corresponden.
Antes de introducirnos a un concepto tan completo como el árbol de la vida, me permitiré indagar en la naturaleza metafísica de los Transformers conocida como la chispa, que a pesar de variar según el mundo de la historia, su concepto general sigue siendo el mismo como la esfera de luz llamada chispa en lo profundo de sus cuerpos, además de estar unidos a sus mentes, siendo la fuente de su poder mental. Y la chispa de cada Transformer es un fragmento que proviene de un lugar más allá de este mundo denominándose como la dimensión Matrix o cielo de chispas. Se dice que a veces la chispa puede proporcionar a los Transformers algo más que el poder del espíritu. Algunos guerreros tienen habilidades únicas que otros no tienen, como la manipulación magnética y el movimiento instantáneo, y se cree que algunas de estas habilidades especiales se manifiestan a través del poder de la chispa. Daré un ejemplo de esta forma de operar de los Transformers, siendo uno claro en la serie de números del Rey Grimlock en su enfrentamiento contra Soltron. Este liberaría el poder de su chispa, revelando su propia creación personal proveniendo del plano metafísico de su chispa, pudiendo someterlo, al final de cuentas, derrotando a Soltron, quien tenía el poder de destruir la creación. Bajo el contexto de esta serie de números, se refería a la estructura de la realidad por obviedad, y esto nos diría que cada chispa en su nivel fundamental puede destruir la creación / estructura de la realidad misma, teniendo un poder infinito metafísico de su mismo ser. Con esto anteriormente dicho podemos avanzar hacia la estructura, que va más allá de la composición del universo trascendiéndolo, siendo las ramas que van más allá de la vida. El árbol de la vida es un concepto teológico basado en el árbol de la cábala judía, cuya estructura eclipsa a la estructura universal. En un modelo cosmológico, constituido de 10 esferas, que se abre camino por numerosas ramas, que parten del reino físico a la corona final, la chispa de un cybertroniano atraviesa estos planos superiores de existencia, siendo camadas ascendentes sobre la anterior, viendo a la anterior como una metáfora y preparándolos para su unión con la esencia del creador de la existencia, la chispa universal siendo el punto más alto cosmológico de la realidad. Iniciando con el reino de la fundación, trasciende los niveles de realidad implicando que para ascender a un mundo más extenso, desvanecen su esencia a medida que se elevan a otro, tratándolo como una metáfora de lo que es por delante siendo un mundo más real de lo que él percibe como real. En cuanto a esto, se puede intuir que funciona estos planos que trivializan la estructura de la realidad como algo nulo e inexistente, siendo tratado como una especie de dimensión superior, pero esto es algo que nos recalca el mismo escaneo donde Rhinox le responde a Megatron que para ascender a este plano, la realidad es uno de esos conceptos a los que tendrás que renunciar, y que esta es una de las numerosas ramas, para finalmente llegar a la gran corona, la fuente del todo que codificamos como Matrix. Con esta información podemos intuir que los planos ascendentes sobre el otro en el árbol de la vida, tratándose de 10 ramas hacia la chispa suprema, serían dimensiones superiores que eclipsan a la anterior. Solo tomaré esta idea para este video porque en general no deseo alargar este camino más, debido que ya se alargó para mi gusto demasiado esta parte. Pero no olvides de lo anterior que dije, el árbol de la vida implementado bajo la idea del autor de esta novela desde sus ramas iniciales eclipsa la estructura de la realidad, tratándola como un valor nulo e inexistente para ascender a las numerosas ramas que llevan finalmente a la corona / cielo, siendo un reino extradimensional más allá de estas camadas. Lo cual debería diferirse que la categoría del líder Autobot, al ser comparable a entes que pueden destruir al creador del todo y haber eliminado a uno de los primes más poderosos de su continuidad que se elevó a una escala superior que el creador, además de tener escala directa con entes de este calibre con el material adicional de sus versiones alternativas. Dejaría esta quimera del personaje bastante alto posicionado en poder manejado. Y esto sería todo mi aporte hacia la ficha del último prime de esta quimera. Siendo su ficha final, el resultado del explicativo que di detalles de lo más relevante que tiene. Sin más, espero que el apoyo al video sea bien recibido. Y espero que sea de gusto para todos.